Bueno, como vamos a estar trabajando con información, hay que tener en cuenta que la información se presenta de diferentes maneras. Y para eso existen los tipos de datos, que es lo que estamos viendo en este momento. Para eso hay tres grandes familias en las cuales se dividen los datos con los que vamos a trabajar o vamos a guardar dentro de estas bases de datos. Y por ejemplo acá tenemos uno, o el primero, que sería la familia de todo lo que es números. Para trabajar con números existen diferentes tipos, por ejemplo el tiny entero o tiny int, el entero o el int, small int, medium int, big int, float, double y decimal. Ustedes dirán, pero si todos son números, ¿para qué existen diferentes y por qué utilizar uno o por qué utilizar el otro? La diferencia es la cantidad de espacio, por decirlo así, o el peso que consume cada uno de estos registros en base de datos. Entonces, cuando usted tiene 1 millón de registros, todas esas cosas empieza a sumar. Entonces, en este caso, cada uno tiene un consumo diferente. Entonces, cuando usted sabe que va a almacenar un 1 o un 0, utiliza un tiny int porque va a consumir más poquito. Es una sola posición lo que vamos a utilizar. En cambio, si yo ya tengo muchísimo, voy a utilizar, por ejemplo, un big int o un double para poder tener más capacidad según la cantidad de números que voy a almacenar en esas variables. Eso en cuanto a la parte de los numéricos. Por otro lado están los de cadena de texto o string, que es como normalmente se llama este tipo de datos, y acá hace referencia a todo lo que sea texto como tal. Existe el tipo char, un solo carácter, existe el varchar, que van a encontrarlo bastante. Ustedes definen, varchar soporta hasta 255 caracteres, que es equivalente a un byte. Recuerden, un byte equivale a 255. También existe blob, que es un tipo de dato en el cual se pueden almacenar, por ejemplo, imágenes, se convierten y se guardan a base de datos. No es tan buena idea por la eficiencia y el peso de la base de datos como tal. Entonces existe para muy casos o casos que son muy específicos, pero no es para que siempre estemos pensando en guardar allá imágenes o otro tipo de archivos en la base de datos. También existe el campo text, que es mucho más amplio en el caso de num y en el caso de tipos de texto set, que es que no se repiten. Los valores que están contenidos ahí son el mismo y no pueden repetirse. Ahora del otro lado nos queda solamente la familia de tipo fecha, hora o date time. En este caso tenemos el tipo date, almacenar todo lo que tiene que ver con fechas. Date time es fecha y hora. Hay que tener en cuenta el formato y la hora del servidor en la base de datos. Eso es un datazo porque si no ustedes empiezan a trabajar y cuando se están dando cuenta de los registros de cara al usuario le va a estar, por ejemplo en el caso de Colombia, que es -5, le va a estar dando una hora de 5 horas adelante y usted no empieza de pronto a identificar por qué pasa esto y puede ser por la hora que tiene configurada el servidor. Otro tipo de formato es el timestamp, otro es el time, solamente referente a hora, y el de year. Entonces, básicamente esto es importante que se tenga en cuenta. No digo que se lo tienen que aprender absolutamente todos para iniciar, pero sí identificar por lo menos los principales de cada uno de los tipos o los que más se utilizan, y a medida que va pasando el tiempo y va agarrando expertise, pues va identificando dónde optimizar de pronto el peso de un registro, cambiando solamente el tipo del valor, por decir algún ejemplo. Entonces, esto es tipos de datos.